Mira, la Primera Guerra Mundial, o más conocido como la Gran Guerra. Pero ¿por qué se llama la Gran Guerra y no lo llamaban la Primera Guerra Mundial? Facilito. Porque todavía no existía la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, la gente le llamaba ¿cómo? La Gran Guerra. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, recién a esta se le llama la Primera Guerra Mundial. Pero antes de la Segunda Guerra Mundial se lo conoció como ¿qué? Como la Gran Guerra. Pero ¿por qué en el mundo, la pregunta, ¿no? ¿Por qué en el mundo se desató esta Gran Guerra? Tenemos que ver el antecedente. ¿Cuál es su principal antecedente de la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial? El imperialismo del siglo XIX. ¿Por qué? Porque en ese imperialismo del siglo XIX, las grandes potencias europeas, ¿por qué las grandes potencias europeas? Porque Europa había hecho algo que ningún país del mundo había hecho. ¿Qué había hecho Europa? Una revolución. Industrial. Excelente, papá. ¿Una revolución qué? Industrial. En esa revolución industrial, ¿qué tú vas a hacer? ¿Vender a quién? ¿A quién vas a vender? Al mundo. En la revolución industrial tú vendes al mundo. Ahora yo quiero venderle al mundo, y como quiero venderle al mundo, necesito de harta materia ¿qué? Y tú, a los varones más que nada. ¿Cómo quieres tú la prima? ¿Gratis o que te cobre? Gratis. Así querían gratis las potencias mundiales la materia prima. Profe, la materia prima es el principal elemento para hacer ¿qué? ¿La revolución qué? Profe, ¿quién es el primer país que hizo la revolución industrial? Te creo. Inglaterra. Para simplificar a Inglaterra le puse UK. Inglaterra. Inglaterra realiza la primera revolución industrial. Y como Inglaterra quiere materia prima gratis, él va a ir a qué? A otros países del mundo, ¿a qué? ¿A qué? A colonizar. ¿Y qué es colonizar? ¿O qué es formar colonias? Adquirir un territorio que ¿qué? Tienes tú. Alguien le pregunta, ¿te gustaría ser colonia de alguien? No. Que yo llegue a tu casa y colonice tu casa y te voy a patadas, ¿te gustaría? A nadie le gustaría. Pero ¿por qué hacían esto ellos? Repito, solamente por la obtención de ¿qué? Por eso de nuevo se vuelve a convertir el mundo en un ¿qué? En un imperio. Se vuelven a convertir los imperios. Pero no solamente Inglaterra, sino ¿quién se pusieron las pilas para hacer también imperios? Francia. ¿Los otros países qué? ¿Euro? Siendo el segundo con mayor colonia ¿quién? Francia. Pero hubo otros países europeos que al final se pusieron las pilas para colonizar otros países. ¿Cuáles fueron? Alemania y qué? Que lamentablemente en esa situación consiguieron pocas ¿qué? Pocas colonias. Entonces, ¿cuál de los países europeos tenía mayor colonias en el mundo? Inglaterra. Y gracias a su reina. Háblate, quiero si sabes eso. ¿No? Victoria, excelente. La reina Victoria. La reina Victoria, como la es conocida a nivel mundial, es solo la reina madre. ¿Saben por qué la reina madre? Porque la reina Victoria, toda su descendencia fueron reyes de casi toda Europa. En Rusia, descendiente de Reina Victoria. En Francia, descendiente de Reina Victoria. En Alemania, descendiente de Reina Victoria. O sea, la Reina Victoria tuvo como descendientes a futuros reyes que abarcaron casi toda Europa. Por eso conocida como la Reina Madre, la Gran Reina Victoria. Inglaterra, con países europeos con mayor colonias. Francia, segundo país europeo con mayor colonias. Los otros países europeos con menos colonias eran ¿qué? Alemania. Pero, profe, ya no invadían como en el siglo XVI. ¿Cómo invadían en el siglo XVI? ¿Cómo nos conquistaron a nosotros? ¿A las buenas o a las malas? ¿Quién nos hicieron a nosotros? Los indios. ¿Quién nos hicieron a nosotros? Nos torturaron, nos castigaron, nos humillaron, nos maltrataron. Ahora ya no tanto así. Porque ahora, ¿cuál es la ideología de los europeos? Es que va a venir el conocimiento de Occidente a tu país. O sea, el conocimiento de Occidente va a pisar tu territorio y tú tienes que abrirle ¿qué? Las puertas. Porque es el conocimiento europeo que va a entrar a tu país. Porque nosotros somos el centro del mundo. Y los europeos entran a los países con esa idea. Y ahí se va a dar la misión civilizadora de ¿qué? El mundo creía que la raza blanca era la raza superior a todas.
Porque en ese entonces se creía que había razas. 4 tipos de razas. La raza blanca, los europeos. La raza negra, los africanos. La raza amarilla, los asiáticos. La raza india, nosotros, los americanos, y de esta parte del mundo, de la península hindú, ¿no? Esa era la raza india. ¿Cuál era superior a todas las razas? La raza india. Es por eso cada vez que vemos un blanco, te arrodillas y ya se desgaste, ¿no? Eso es lo que pasa, porque ahí nos metieron en la cabeza que lo blanco es lo superior a todo. Lo superior a todo. Eso se dio en el imperialismo del siglo XIX. Ahora, acá Alemania tiene una jugada importante. Alemania dice, míralo, si nosotros nos quedamos así, va a pasar en que Inglaterra y Francia se ocupen de todos los países y nosotros nos quedamos con poco. Entonces Alemania arma una jugada para tener más colonias. Y acá aparece un personaje muy importante, Otto von Bismarck. Otto von Bismarck aparece en la jugada, va a ser el canciller de Alemania, ¿no? Del rey o del emperador Guillermo. Aparece Otto von Bismarck y Otto von Bismarck le dice a Guillermo, mira Guillermo, loquito, para que todos tengan más colonias, la única forma es que tú reúnas a todas las potencias europeas acá en Berlín y tú le digas así, de saque, vamos a colonizar todo. Colonizamos todo y nos repartimos el mundo. Y así vas a obtener tú más colonias. Entonces Guillermo le hace caso a Otto von Bismarck y Otto von Bismarck organiza lo que va a ser la famosa Congreso de ¿qué? En 1885 reúne a Inglaterra, a Francia, a Japón y a Alemania. ¿Y qué hacen todos ellos? Se van a repartir un continente. ¿Qué continente se van a repartir todos ellos? África, se lo van a devorar, África, se lo van a pujar, se lo van a comer. Pero aún así, con este Congreso de Berlín, Alemania seguía siendo un país con menos colonias que Inglaterra. Y eso va a generar más conflictos. A ese conflicto, Otto von Bismarck también le sugiere a Guillermo II. Mira lo que hemos hecho el Congreso de Berlín y aún así, por más tratado que hemos hecho, igual seguimos teniendo menos colonias que Inglaterra. Entonces Otto von Bismarck propone, la única manera es la guerra. La única manera es la guerra. Pero eso sí, ahora mismo, si nosotros nos enfrentamos con Inglaterra, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos van a sacar ya sabes qué, ¿no? Nos sacan y nosotros perdemos. Entonces, ¿qué sugieres tú, Otto von Bismarck? Sugiero que en este tiempo nos tenemos que armar y crear armas para una futura ¿qué? Entonces se va a crear la famosa ¿qué? Esta paz armada es un tiempo de ¿qué? De paz, pero en ese tiempo de paz, ¿qué está pasando en el continente europeo? ¿Qué está pasando en el continente europeo? ¿Se están qué? Armando. Armas que en la historia nunca antes habían visto. Por ejemplo, profe, el tanque de guerra. ¿Quién inventa el tanque de guerra? ¿Te creo? ¿Quién inventa el tanque de guerra? Inglaterra. El tanque de guerra lo inventa Inglaterra. Aviones que ahora lanzan bombas. Y lo que inventan los alemanes, porque los alemanes también inventan un arma que va a ser esencial en la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál va a ser? El submarino. Ese es el invento alemán, submarino. Acá todos están siguiendo al más bravo de todos. ¿Quién es el más bravo de todos en esta estrategia de guerra? Todavía no existe, bro. ¿Quién es el más bravo hasta ese momento en estrategia de guerra? ¿El chato? ¿Quién? ¿Napoleón? ¿Quién es el chato? Napoleón. Tres reglas de Napoleón. Primera. La primera regla. Conoce quién. A tu enemigo. Tienes que conocer a quién. A tu enemigo. Segunda estrategia del chato. Tengo que pelear en donde yo quiero pelear. O sea, yo voy a proponer en dónde qué. En dónde pelear. Yo voy a proponer. Yo voy a pelear donde yo quiero pelear. Y la tercera regla del chato, ¿cuál es? Siempre tener que un A que para la manga, porque siempre el plan A, si no funciona, tienes que tener que un plan B, un plan C, un plan D, hasta un plan Z. El chato era muy bravo, ¿no? Y todos están siguiendo la idea del chato. Todo el mundo sabe que se están armando, pero nadie quiere hacer conocer las mejores armas. Los alemanes no conocían hasta ese momento ¿qué? El tanque de guerra, ni los ingleses conocían hasta ese momento el ¿qué? El submarino. Aparte de eso, se inventan ametralladoras, se inventa el gas mostaza, por eso peleaban todo en la Primera Guerra Mundial ¿con qué?
con mascarillas que se colocaban, hasta los animales colocaban mascarillas. Entonces, el gas mostaza se inventa. En la paz armada se arman las alianzas. Hay dos alianzas. Alianza es unión. Triple alianza y triple entente. La triple alianza está conformada por ¿quién? Por Alemania, Austria-Hungría e Italia. A esto se llamó, escucha bien, a esto se llamó la Alianza Central. ¿Por qué? Porque los tres países se encuentran ¿en dónde? ¿En el centro de dónde? De Europa. Por eso se llama la Alianza Central, porque se encuentran en el centro de Europa. Mira, Alemania, Imperio Austrohúngaro e Italia. Y después se forma la triple ¿qué? Con Inglaterra y Francia. Inglaterra y Francia. Pero Inglaterra también es estratégica. Y dice, pero tenemos que incluir a alguien más. ¿A quién van a incluir? Pero ¿por qué Rusia? Rusia no es escucha bien, no es un país potencia en Europa. Rusia es atrasada. Rusia no, a la justa tiene pocas industrias. Es recontra archi atrasada. Y la mayoría de sus pobladores son ¿qué? Campesinos. Entonces, ¿cómo diablos alguien va a incluir a un país atrasado? Es que Inglaterra dice, la única manera de incluir Rusia es porque vamos a hacer una estrategia acá con Alemania. ¿Qué está haciendo Inglaterra con Alemania? Habla. ¿Qué está haciendo? Habla, ¿qué está haciendo? Atacar por delante y atacar por qué. Por atrás. O sea, el famoso ¿qué? La pregunta es, ¿te gustaría que te hagan sanguchito a ti? A nadie, ¿no? A nadie le gusta que le saquen por delante ni por atrás. Menos por atrás. Ni para arriba. Entonces, Inglaterra tiene un propósito. Rodear a Alemania. Rodear. Es por eso que llama a Rusia como la principal aliada de la triple entente. Y así se va a buscar cualquier pretexto para la guerra. Escucha bien. Para iniciar una guerra tiene que haber un pretexto, una causa, un motivo, una razón, una circunstancia. ¿Y cuál va a ser la principal causa de esta guerra? Que hay una rivalidad que todo el mundo que quiere. ¿Por qué todo el mundo quiere colonia? Porque toda Europa ¿qué quiere hacer? ¿La revolución qué? ¿Por qué toda Europa quiere la revolución industrial? Porque es la única manera de acumular grandes ¿qué? ¿Cantidad de qué? De dinero. ¿Por qué todos quieren acumular grandes cantidades de dinero? Porque estamos viviendo en un sistema. ¿Qué sistema estamos? ¿Y qué es lo que importa en el sistema capitalista? El dinero. Entonces, por eso todos quieren hacer la revolución industrial. Por eso todos están peleando por qué. Y para eso están creciendo un crecimiento ¿qué? Bélico. Y todos ambicionan este lado de Europa. Tú tienes que conocer el mapa de Europa. Esta es la península ibérica, donde está Portugal y España. Esta es la península itálica, donde está ¿qué? Italia. Esta es la península de los Balcanes. Esta acá es la península de los Balcanes. Todo esto es la península de los Balcanes. Y en esta península de los Balcanes hay algo muy importante para el desarrollo de la energía posteriormente, llamado P. Y eso es lo que ambicionan en los Balcanes, el petróleo. Y el austrohúngaro ya lo vio. El imperio austrohúngaro quiere apoderarse de todos los Balcanes. Pero en ese momento, ¿quién quiere ser independiente? Serbia. Serbia quiere ser independiente y Austria-Hungría quiere apoderarse de los Balcanes. Y va a pasar esto. Austria-Hungría va a anexarse a Bosnia y Herzegovina. Bosnia y Herzegovina pertenecen, o son ciudades que pertenecen ¿a quién? Serbia. Y cuando tú conquistas a un territorio que no te pertenece, esa gente que acaba de ser conquistada, ¿cómo está contigo? ¿Cómo está esa gente contigo que tú recién acabas de conquistar? Habla. ¿Cómo está esa gente contigo que tú recién acabas de conquistar? ¿Alegre contigo? ¿Te va a abrazar? ¿Te va a besar? ¿Cómo está? ¿Qué quiere hacer contigo? A un territorio que recién acabas de conquistar. ¿Qué quiere hacer contigo? Te quiere matar. Y, oh casualidad, el rey del imperio austrohúngaro, ¿a quién va a mandar a este territorio recién conquistado? ¿A quién va a mandar el rey del imperio austrohúngaro a este territorio recién conquistado? ¿A quién lo va a mandar? La pregunta es, ¿quién en su sano juicio manda a su hijo a un territorio recién ¿qué? Conquistado? Él sabe, ese rey sabe que va a pasar algo, ahí va a pasar algo. Y como sé que ahí va a pasar algo, va a ser el pretexto principal para el detonante de ¿qué? De la Primera Guerra Mundial. ¿Pero por qué a su hijo? Porque debe ser un daño grave. Y acá viene la hipótesis y la conclusión. A ellos no les importan los intereses familiares, el amor, el sentimiento para los reyes es algo terciario o cuartiario.
Lo que importa son los intereses que políticos. ¿Y qué quería el rey del Imperio Austrohúngaro? Tomar posición de todo ¿qué? Y sabía muy bien que si inicia ya una vez esta guerra, él va a tomar posición de todo esto. Simplemente dijo, puedo tener otros. ¿Me dejo entender? Esa es la lógica. Entonces, él manda a su príncipe heredero a un territorio recién conquistado. Entonces, Francisco Fernando I con su esposa va, ¿no?, a ese territorio de Sarajevo, un territorio de Bosnia recién conquistado. ¿Y qué va a pasar con él? Lo van a matar. Obviamente, en ese momento, carros blindados, pero que no tenían capote. Los carros eran algo así, ¿no? Claro, sin capote, sin capote. Entonces, ¿qué era? Seguridad, estaban a su lado, pero uno de ellos saca la pistola y le dispara. Muere Francisco Fernando I el 28 de junio de 1914 y el Imperio Austrohúngaro acusa ¿a quién? ¿A quién va a acusar? ¿Por qué el Imperio Austrohúngaro acusa a Serbia? Porque Serbia estaba reclamando de por qué Austria-Hungría se apoderó de Bosnia y Herzegovina. Entonces, el Imperio Austrohúngaro acusa a Serbia de haber matado ¿a quién? ¿A Francisco Fernando qué? Primero, cuando Austria-Hungría acusa a Serbia de haber matado al príncipe heredero, a Francisco Fernando I, este le da un ultimátum de un mes de establecer quién diablos mató al príncipe heredero. Y los serbios dicen, mira brother, los quienes mataron al príncipe heredero fue una mafia llamada la Mano Negra, que mató al príncipe heredero. Los austrohúngaros no le creyeron y en 28 de julio de 1914 se declara, Austria-Hungría declara la guerra ¿a quién? A Serbia. Cuando Austria-Hungría declara la guerra a Serbia, Rusia protegía a Serbia. Por lo tanto, Rusia, cuando le declara la guerra a Serbia, ¿Rusia a quién le va a declarar la guerra? ¿Rusia a quién le va a declarar la guerra? Al Imperio Austro-Hungría. El Imperio Austrohúngaro, Rusia le declara la guerra. Y cuando le declaran la guerra al Imperio Austrohúngaro, ¿quién le va a salir a su defensa del Imperio Austrohúngaro? Y Alemania le declara la guerra a ¿quién? Y cuando le declaran la guerra a Rusia, ¿quién va a salir en defensa de Rusia? Y Francia declara la guerra a ¿quién? Y Alemania le vuelve a declarar la guerra a Francia, y esto se llama la popular declaración de la guerra ¿en qué? En cadena. Por primera vez en la historia se van a declarar la guerra entre todos los países conciliadores en ese momento. Se inicia la Gran Guerra Mundial. Todos, aunque no lo creas, están felices. Los chibolos están recontra felices, porque por primera vez van a participar ¿en qué? En una guerra. Los chibolos dicen, ya, aquí están, no sé qué están, y se cortaban el pelo, y se ponían uniformes bonitos, azules, plomizos, rojizos, y marchaban, a la son de las bandas, hacia caminar para la guerra. Hasta que un momento van a ver la cruda realidad. Ya te voy a explicar. ¿Qué fuerzas se van a enfrentar? Los aliados y los potencias centrales. ¿Quiénes son los aliados? Francia, Rusia, Inglaterra, Grecia, Estados Unidos, Rumania, Japón e Italia. Italia que va a pasar de un bando a otro. Potencias centrales va a ser Alemania, Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria. Turquía y Bulgaria están apoyando a Austria-Hungría porque Turquía y Bulgaria también querían un pedazo de los Balcanes, ¿ya? Ahora sí, comienza la primera etapa de la Primera Guerra Mundial. La primera etapa se va a llamar la guerra de ¿qué? ¿Por qué se llama la guerra de movimiento? A ver, ¿quién me lo dice? Pasa por Bélgica. No. ¿Por qué se llama la guerra de movimiento? Repito, la segunda táctica de Napoleón. ¿Cuál es la táctica de Napoleón? No pelees en tu lugar. Pelea donde tú quieres ¿qué? Como yo quiero pelear donde yo quiero, entonces si yo espero al enemigo, voy a pelear ¿en qué? En mi lado, en mi frontera, en mi posición. Entonces, como yo no quiero pelear acá porque vas a matar a mis compatriotas, a mis amistades, ¿yo dónde voy a ir? A pelear y atacar de frente. La guerra de movimiento es la táctica de Napoleón. Yo voy a pelear donde yo quiero pelear. Entonces las tropas alemanas se van a movilizar, porque ellos van a pelear donde ellos quieren pelear. Y se va a dar la primera guerra de movimiento. En la primera guerra de movimiento Alemania se va con todo, porque de frente va a ir a atacar ¿a quién? Y acá viene esta gran estrategia de Alemania. Hay dos caminos para entrar a Francia. Dos caminos, los alemanes tienen dos caminos para entrar a Francia. Por el sur y por ¿dónde? Por el norte. Por el sur y por el norte. Por el norte hay
hay algo digamos, que le complica entrar a Francia. ¿Qué es qué? Bélgica es un país que se encuentra entre Francia y Alemania en la parte norte. En cambio, en la parte sur, Francia y Alemania tienen un acceso ¿qué? ¿Un acceso qué? Directo. O sea, están directamente en fronteras. Entonces, ¿dónde están esperando los franceses o los alemanes? ¿En el norte o en el sur? Repito de nuevo. ¿Dónde están esperando los franceses a los alemanes? ¿En el norte o en el sur? ¿Por qué los franceses están esperando en el sur? Porque es una frontera ¿qué? Y todo el mundo sabe que si es una frontera directa, obviamente ellos van a pasar ¿por dónde? Por el sur. Y además están esperando acá porque Bélgica se ha declarado neutra en la guerra. O sea, Bélgica no está participando en la guerra, es neutra. Y como es un país neutro, a este país no tiene que ver nada con la guerra. La pregunta es, ¿le importa algo a los alemanes eso? No. ¿Le importa un pepino si es neutro o no es neutro? Y acá comienza la verdadera guerra. Cuando los franceses están esperando acá en Mancha la llegada de los alemanes dicen, sabemos muy bien que acá hay cantidad de franceses, pero ¿dónde hay pocos franceses? En el norte. Pero Bélgica es neutra. Me llega. Vamos a entrar ¿por dónde? Van a destruir Bélgica. Destruyen Bélgica y ahí se dan cuenta de algo. Inglaterra. Estos alemanes no se vienen con cuentos. O sea, quieren ganar sí o sí que la guerra. Y entran en Bélgica y van a entrar ¿por dónde? Entonces entran por Francia y Alemania toma ¿qué? Toma Francia. Alemania en el primer acto toma Francia. Al tomar posición por Francia, Alemania se siente vencedores. Pero ¿quién va a saltar por eso? ¿Quién va a saltar inmediatamente? Inglaterra. ¿Y a Inglaterra a quién va a llamar? ¿Para que ataque por dónde? Por atrás. Pero los rusos son sanos. Son tan sanos porque tenían como emperador a Nicolás II y es el peor emperador. El zar Nicolás II es el peor emperador porque con él Rusia se va a caer. Es tan sano porque en una guerra, escúchame, en una guerra tú no puedes hablar con tus generales en tu mismo idioma. ¿Por qué no puedes hablar con tus generales en tu mismo idioma? Porque, a ver, alguien que sabe. ¿Por qué tú no puedes hablar con tus generales en tu mismo idioma? Porque te pueden interceptar las comunicaciones. Entonces, ¿qué hacen los generales cuando se quieran comunicar con otro general? ¿Hablar en qué? En códigos. Eso se llamó posteriormente código Morse, después código Enigma en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué hablar en códigos? ¿Por qué hablo en código? Porque yo sé que en cualquier momento me pueden interceptar. Y cuando me interceptan no van a saber lo que estamos ¿qué? Hablando. Pero estos son tan sanos de que se comunicaban en ¿qué? En ruso. ¿Y qué hicieron los alemanes? ¿Interceptaron qué? Interceptaron sus comunicaciones de Rusia. Entonces ellos sabían muy bien todo lo que iban a hacer ¿qué? Rusia. Entonces los alemanes, oye bro, de eso nos van a atacar tal día, tal hora y de esa manera. Entonces van a papaya, que papá. Entonces se van acá y se van acá. Porque sabían muy bien dónde iban a atacar. Y se van a dar dos batallas. La batalla de Tannenberg y la batalla del lago Mausoleanos, donde Rusia movilizó a la más grande tropa de toda la Primera Guerra Mundial, a la más grande tropa, y todo el mundo creía que Rusia le iba a sacar su miércoles a Alemania, porque Rusia movilizó a grandes cantidades de personas, a grandes cantidades. En la primera etapa, ¿quién consiguió una victoria? Alemania. Alemania consiguió una victoria, entonces Alemania ahorita está perengandadísimo. Entonces, en la primera etapa se dio dos movimientos. En el frente occidental, donde Alemania pasa por Bélgica, esto se llamó el plan Schlieffen. Así se llamó, plan Schlieffen, ¿no? Cuando Alemania pasa por Bélgica para atacar Francia. Y después en el frente oriental, cuando Rusia quiere atacar, pero es tan sana que intercepta sus comunicaciones y los alemanes lo derrotan, ¿no? En dos batallas, Tannenberg y lago Mausoleanos, donde Hindenburg y Ludendorff pasan a la historia porque vencieron a la mayor cantidad de tropas rusas en la Primera Guerra Mundial. Ellos dos pasan a la historia. Entonces Inglaterra dice, ahora sí tengo que ¿qué? Ahora Inglaterra ¿qué dice? ¿Tengo que qué? Intervenir en esta guerra, tengo que intervenir. Porque hasta ese momento la guerra estaba planeada para que se acabe en el diciembre de 1914. Ese mismo año. En ese mismo año estaba planeado para que se acabe la guerra. Y ese mismo año Inglaterra le dice, mira brother, ya no peleemos en la guerra de movimiento. ¿Por qué no hay que pelear en la guerra de movimiento? Alguien que, a ver. Porque causa muertes innecesarias. Muchos civiles mueren en la guerra de movimiento. Vas a matar a mucha gente y vas a destruir muchas ciudades. No seas salvaje. Hay que pelear como gente tranquila, normal, como los civilizados que somos hay que pelear. Como dice Goku, ¿no? Cuando Goku quiere pelear con alguien, ¿a dónde lo lleva?
a un descampado, ¿sí? Para que no muera gente. Así más o menos va a ser Inglaterra. Inglaterra lo va a llevar al descampado para pelear con Alemania. ¿Y a esto se va a llamar qué? Trincheras. La guerra de trincheras. Esta guerra de trincheras no va a tener ganador. ¿Por qué? Al ser de bandos diferentes, un bando acá y otro bando acá, y van a ir ¿qué? ¿Iniciar qué? El ataque, bombardear de segundos a otro, bombardear de segundos a otro, pero no va a haber ¿qué? ¿Quién gana realmente la guerra? Y va a ser 2 años de constante bombardeo, y va a provocar muertes innecesarias. Este acto de guerra de trinchera va a provocar casi 3 millones de muertos. Este acto de guerra de trinchera. ¿Por qué? Ya te voy a contar, ¿no? Porque ahí hay 2 grandes batallas que son, ninguna de ellas es la más sangrienta de todas. Explico. En las trincheras no hay nada, no hay agua, no hay desagüe, es un hueco donde tú te vas a esperar. ¿A quién? ¿A quién vas a esperar? El enemigo. Ahí en ese hueco tú vas a hacer todo. Vas a comer, vas a dormir, vas a hacer el 1, vas a hacer el 2, vas a hacer todo ahí. Todo vas a hacer ahí. Y cuando tú estás sentado, fuera, camina. Va a haber cantidad de ¿qué? De rata. El olor va a ser nauseabundo, total. Va a oler, pero ya sabes a qué. A todo. Pero todo, su mentalidad de la persona está en ¿qué? En atacar. Se olvida de todo lo que está alrededor y solamente su mentalidad está en ¿qué? En atacar, solamente esperando atacar. Y en cualquier momento puede llegar ¿qué? El enemigo. Si el enemigo se duerme un momento, el otro va a ¿qué? Avanzar, avanza y va a comenzar a ¿qué? Atacar. Los chibolos iban acá, a estas zonas en la trinchera. Los chibolos de 16, 17, 18, 19, 20 años iban a esta zona. Repito, muy alegres. ¿Por qué muy alegres? Porque iban a participar en ¿qué? En guerra. Y todos entraban alegres, ya vamos a entrar en guerra, todos felices, contentos. Hasta que alguien dice, oye, ¿por qué me tocó un uniforme muy grande? Es que, brother, ese uniforme era del patita que murió ayer y te está dando a ti. Corazón decía Paredes, ¿no? Entonces, viene y cuando entra a las trincheras se da cuenta del horror de la trinchera. Y uno va a decir, ¿cómo no estoy ahorita mismo en mi casa tomando café y mirando televisión y estoy acá en este lugar nauseabundo? ¿Cómo premiaban a los soldados? ¿No? Entonces en la guerra de trincheras va a ser un caos total, ¿no? Y en una de esas están ahí tranquilos y en un momento se comienza a mover la tierra. Y dice, puncha, ¿qué está pasando? Temblor, ¿no? Y ven a lo lejos una máquina enorme que está avanzando hacia ellos. Una máquina enorme que está avanzando y dice, Dios mío, ¿qué diablos es esto? ¿No? ¿Qué diablos es esto? Y una máquina enorme y que esa máquina viene y se acerca y se lo devora y queda eso. Los grandes ¿qué? Tanques de guerra. Los tanques de guerra trituraban trincheras. Y por eso morían cantidad de jóvenes. Por primera vez los alemanes dijeron, ¿qué diablo, qué bestia es eso, no? Los alemanes por primera vez vieron esa monstruosidad llamado tanque de guerra. En las trincheras se puede decir, y en la batalla son muertes innecesarias. Los alemanes dijeron, si seguimos así, nos vamos a hundir en la guerra. Entonces planeamos otro ataque y comienzan una guerra ¿qué? En el mar. Los alemanes saben muy bien que la potencia mundial marítima es Inglaterra, lo saben muy bien, pero ellos quieren medirse, ¿no? Quieren medirse con Inglaterra a ver si pueden o no pueden ganarle. La pregunta es, ¿pueden o no pueden ganarle los alemanes a Inglaterra? No pueden, porque toda la maquinaria que tenía era inservible contra lo que habían hecho los ingleses. Entonces los ingleses lo derrotan en las islas de ¿qué? ¿Y en el combate de qué? Hundlía, donde Alemania pierde. Esa es en la guerra de mar. Pero los alemanes, como dicen que tiene que... Y dicen, ahora sí, ahora es momento de sacar a mi bestia. ¿Es verdad? Es momento de sacar a mi bestia. ¿Y cuál es la bestia de los alemanes? ¿Cuál es la bestia? ¿Que parece qué? ¿Que parece qué? Un pepino. ¿Tiene forma de qué? ¿Una va? Y cuando los radares veían esa forma de la ballena, decían, uy, ¿qué hacen estos animales por acá? Y no se imaginaban los ingleses que era ¿qué? Un submarino. ¿Qué comenzaron a hacer los alemanes? Atacar los barcos que llegaban ¿a dónde? ¿Que llegaban a dónde? A Inglaterra. Esto es la estrategia copiada de los alemanes por Napoleón. Napoleón hizo algo. Napoleón bloqueó a Inglaterra.
Y para bloquear a Inglaterra amenazó a todos los europeos para que no comercialicen con Inglaterra. Los alemanes también piensan lo siguiente: la única manera de derrotar a Inglaterra es que no ingrese nada a Inglaterra. ¿Y quién hundía a todos los barcos que ingresaban a Inglaterra? ¿El submarino qué? Alemán. Y nadie sabía cómo diablos atacar ese submarino. Nadie sabía, porque si yo comienzo a movilizar mi barco y atacar al submarino, el submarino ya está de otro lado. ¿Por qué? Porque atacaba sin ser ¿qué? Sin ser visto. Eso era el arma secreta de Alemania, y Alemania con eso se empieza a agrandar y dice: punto, ya, con esto vamos a ganar la guerra. Pero comete un gran error. Comete un gran error Alemania. ¿Cuál es el gran error que comete Alemania? Atacar un barco que no debió atacar. ¿A qué barco? A un barco de Estados Unidos. ¿Cómo se llamó ese barco de Estados Unidos? Cuando el barco Lusitania estaba llegando, llevando alta mercadería a Inglaterra, los alemanes atacan al barco de Lusitania, y hasta ese momento Estados Unidos no estaba entrando ¿a qué? A la guerra. No entró a la guerra. Después de ese hecho de hundir el barco de Lusitania, después de 2 años, Estados Unidos ingresa ¿a qué? Y ya Alemania está peleando con 3 potencias. ¿Cuáles son las 3 potencias que está peleando Alemania? Inglaterra, Francia y ahora ¿quién? ¿Y sabes lo que hace Italia en ese momento? Mira, papi, creo que ya todo está costa abajo de nosotros. ¿Qué hace? Hablamos, ¿no? De cambio de bando, y los italianos se pasan a la Triple Entente. Cuando los alemanes ven que los italianos se pasan a la Triple Entente, ven al Imperio Austrohúngaro a ver si le pueden apoyar, y el Imperio Húngaro está recontra archimega destruido, porque los ingleses y los franceses están destruyendo solamente el Imperio Austrohúngaro, y los alemanes se quedan ¿qué? Solos. Y sacan otra as bajo la manga. Entonces, los alemanes comienzan a pelear ahora de manera ¿qué? Aérea. En la guerra aérea tenían al más bravo de todos, al Barón Rojo. ¿Por qué lo llamaron el Barón Rojo? Porque este alemán peleaba con un avión que era pintado de rojo y ganaba todas las batallas, hasta que Inglaterra y Francia se unieron y vencieron en la batalla de Somme. Al Barón Rojo lo mataron. Matan al Barón Rojo y ganan la guerra ¿qué? Aérea. Y justo en ese momento pasa algo en Rusia. ¿Qué pasa en Rusia en ese momento en 1917? Revolución. Nicolás II ya no podía más. Enfrentar todo el movimiento que estaban haciendo los rusos en su país, porque todos los rusos en su país estaban en contra de la guerra, porque estaban muriendo innecesariamente los rusos en una guerra que sabían que muy bien que iban a perder, y los rusos hacen la revolución rusa y van a matar ¿a quién? Al zar Nicolás II. Esto te voy a contar en la próxima clase. Entonces, Rusia, después de hacer la revolución rusa, se retira ¿de qué? De la guerra, y firman el tratado ¿qué? Brest-Litovsk. ¿Quién firma eso? Lenin. Lenin, que va a ser el revolucionario que va a dar la revolución rusa, y va a crear un nuevo país. Habla la Rusia se va, Alemania pierde la guerra, y los alemanes dicen: ¿cuál es la única en toda la Primera Guerra Mundial que nos funcionó? ¿Cuál es la única estrategia que nos funcionó en toda la Primera Guerra Mundial? ¿Cuál fue? ¿La guerra de qué? Movimiento. La guerra de movimiento. Entonces, en la tercera etapa se da la Segunda Guerra de qué? Movimiento. En la Segunda Guerra de movimiento, Alemania lamentablemente va a ir a pelear ¿qué? Sola. Cuando va hacia atrás, no ve a quién. ¿Y con quién está peleando? Francia. ¿Con qué país está peleando? Francia. Con Francia, con Inglaterra y con Estados Unidos. ¿Cómo se va a llamar esa última batalla en la cual los alemanes van a perder la guerra? ¿La batalla de qué? ¿La batalla de qué? La batalla de Marne. La segunda batalla de Marne va a ser la última ¿qué? La última batalla de la Primera Guerra Mundial, donde va a ser liderado por Foch. Foch es un general francés, ¿no? Entonces la segunda batalla de Marne es la última batalla de la Segunda Guerra Mundial. Y en esa última batalla de la Segunda Guerra Mundial, el imperio alemán derroca ¿a quién? A Guillermo II. El imperio austrohúngaro desaparece. Entonces la Primera Guerra Mundial sirvió para algo: desaparece a todos los imperios. Después de la Primera Guerra Mundial ya no existe ¿qué? Ya no existe imperio. Pero esto va a generar un odio en los alemanes. ¿A quién van a odiar los alemanes? ¿A toda qué? A toda Europa. Porque toda Europa le dieron la espalda ¿a quién? Al alemán.
Y ahí en ese odio de todos los alemanes va a aparecer un patita. Un patita que va a acumular todo ese odio. Que eso va a ser la Segunda Guerra Mundial, te explico la próxima.